En este video vamos a hablar acerca de George Soros y su teoría de la reflexividad, cómo esto incide en el precio de las acciones en bolsa, las recesiones y las burbujas. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas te invitamos a suscribirte al canal. George Soros nació en Budapest, Hungría en 1930, se mudó a Inglaterra en 1947. Estudió en el London School of Economics. En el año 1973 funda el Soros Fund Management, que se convertiría en uno de los fondos de cobertura más exitosos de la historia. Ha sido uno de los llamados superinversores con mejores rendimientos sostenidos acumulados, logrando una rentabilidad superior al 15% por más de 30 años. Entre sus principales aportes se encuentra la teoría o principio de la reflexividad. El principio de la reflexividad se fundamenta en que las opiniones de las personas pueden estar distorsionadas y pueden influir en situaciones que conducen a acciones inapropiadas por los individuos. La teoría de la reflexividad no se basa solamente en la economía, sino también en la psicología y en las políticas nacionales, que son elementos que definen el desequilibrio del mercado. La atención sobre las previsiones se centra en las posibles decisiones futuras de los inversores y los responsables políticos. Hay que tener en cuenta que el cerebro es una fuente de distorsiones, de acuerdo con las teorías como la de Home. La razón es esclava de la pasión. El cerebro humano es bombardeado por millones de impulsos sensoriales, pero la conciencia solo tiene la capacidad de procesar 7 a 8 temas de manera simultánea. Estos impulsos deben ser condensados, ordenados e interpretados con una intensa aprehensión de tiempo, por lo que las distorsiones y los errores no se pueden evitar. Por lo tanto, la comprensión del mundo en el que vivimos es inherentemente imperfecta. Para Soros, los mercados siempre están sesgados en una dirección u otra. Para él, si la hipótesis del mercado eficiente fuera cierta, los precios en los mercados de renta variable seguirían una tendencia a largo plazo, con pocas fluctuaciones. Él concluye entonces que los mercados pueden estar sesgados durante minutos, horas, semanas, meses o incluso años. Cuando se tienen personas pensantes, sus pensamientos tienen dos funciones. Una es la de tratar de entender el mundo en el cual vivimos, que es la llamada función cognitiva. La otra es cambiar las situaciones a nuestro favor, denominada función manipuladora o participativa. La función manipuladora puede tener efecto en los resultados de las decisiones de los participantes, pero no se puede determinar. Dicho de otra manera, es posible que los resultados difieran de las intenciones de los participantes. Esto implica que existe un elemento de incertidumbre, tanto en la comprensión de la realidad como en el curso real de los acontecimientos. Soros entonces se preocupa por el comportamiento de los grandes sistemas sociales que inciden en el comportamiento de los mercados y de las bolsas. Para Soros, en las inversiones se debe optimizar el tiempo en el mercado por medio de la gestión del conocimiento. La opinión de los participantes influye en el curso de los acontecimientos y el curso de los acontecimientos afecta las opiniones de los participantes. Esta influencia es continua y circular, con un circuito de bucle o retroalimentación. Para tratar de aterrizar el concepto, solo se explica cómo el pensar se puede constituir en un aspecto subjetivo y los acontecimientos, que son un aspecto objetivo. Dicho de otra manera, los aspectos subjetivos incluyen lo que ocurre en la mente de los participantes, mientras que los aspectos objetivos denotan lo que ocurre en la realidad externa. Si bien hay una realidad externa, hay muchos puntos de vista subjetivos. La reflexividad busca entonces conectar dos o más aspectos de la realidad, estableciendo bucles de retroalimentación entre estos. De acuerdo con Soros, por ejemplo, el matrimonio tiene una relación reflexiva, al igual que, por ejemplo, el crash en la bolsa en el año 2008. Si la realidad no tiene un elemento subjetivo, no puede haber reflexividad. Los bucles de retroalimentación pueden ser negativos o positivos. Si la retroalimentación es negativa, se acerca a los participantes al mismo punto de vista y la situación real más cercana, ayudando a corregirse a sí mismo.
mientras que la retroalimentación positiva aleja a los individuos del punto de vista. Por lo tanto, en los mercados se pueden tener brechas entre la realidad y la percepción de las personas. Cuando la brecha es grande, el sistema es inestable, pero cuando las personas se dan cuenta de que la percepción y la realidad están muy separadas, la legitimidad se derrumba. Soros, en algunos casos, aprovecha la inestabilidad que ocurre en algunas situaciones en los mercados a causa de una brecha entre la percepción y la realidad. Estos procesos de retroalimentación pueden continuar y si no ocurren cambios en las realidades externas, pueden llevar a un equilibrio en donde las opiniones de los participantes correspondan con el estado real de las cosas. Esto precisamente es lo que debería ocurrir en los mercados financieros. El equilibrio, que es un caso central en el estudio de la economía, es un caso extremo de retroalimentación negativa. Pero por otro lado, los procesos de retroalimentación positiva que se refuerzan a sí mismos no pueden durar por siempre, debido a que en algún momento las opiniones de los participantes se alejarán tanto de la realidad objetiva que los participantes llegarán a reconocer que no son realistas. Por ejemplo, los inversionistas de impulso o day trading, cuando una acción aumenta de precio, lo verán como una señal para comprar, aumentando aún más el valor de la acción. Pero por otro lado, un precio a la baja llevará a que muchos inversores vendan, reduciendo aún más el valor. Estos son procesos de retroalimentación positiva, por lo menos en el corto plazo. Algunas veces las situaciones alejadas del equilibrio con una divergencia entre las percepciones y la realidad llevan a que se tenga un clímax, en donde se tienen procesos de retroalimentación positiva en el sentido opuesto. Estos procesos de auge y declive al comienzo se refuerzan a sí mismos, pero finalmente se destruyen a ellos mismos. Las burbujas son un claro ejemplo de estos fenómenos, pero también se encuentran en otros ámbitos. Soros las llama las falacias fértiles, que son interpretaciones de la realidad que están distorsionadas, pero que producen resultados que pueden reforzar las distorsiones. Otro ejemplo de la teoría de la reflexividad sería una empresa de tecnología que con una alta relación precio-beneficios comienza a diversificarse, comprando empresas de bienes de consumo que tienen altos dividendos pero bajos PER. En la medida que mejoran las ganancias del conglomerado, aumenta el precio de la empresa. Este mejor precio le permite una mayor capacidad de pedir préstamos. El conglomerado toma deuda para comprar más compañías de consumo, al seguir creciendo las ganancias. Los inversores siguen comprando de manera ansiosa más acciones, pero con el paso del tiempo, las personas se dan cuenta de que el carácter de la compañía cambió y que no es justificado tener una relación precio-beneficios tan alta. Es en ese momento cuando el precio de la acción cae para ajustarse al carácter de la compañía. Soros plantea que para explicar este fenómeno se deben usar, además de variables, ideas, grupos y eventos. En los asuntos de los humanos, pensar es una parte de los sujetos y tiene una función tanto cognitiva como manipuladora. Estas dos funciones pueden interferir juntas, pero estas interferencias no ocurren en todo momento. En actividades diarias como por ejemplo conducir un auto o pintar una casa, las dos funciones se pueden complementar entre sí. En estas interferencias se introduce un elemento de incertidumbre que está ausente en los fenómenos de la naturaleza. Esta incertidumbre se manifiesta en las funciones, tanto cuando los participantes tienen una comprensión imperfecta como en los resultados de las acciones que no corresponden a las expectativas. Al contrario, en los fenómenos naturales, los eventos se desarrollan de manera independiente de las opiniones de los observadores. Los observadores externos solamente realizan su función cognitiva y los fenómenos proporcionan un criterio confiable para que se juzgue la verdad de las teorías de los observadores. De esta manera, el observador externo llega al conocimiento. La reflexividad entonces introduce un elemento de incertidumbre en las opiniones de los participantes y en el curso real de los acontecimientos. Pero hay otros factores que también pueden tener los mismos efectos. Por nombrar un elemento, que algunos participantes no puedan saber cosas que saben otros participantes, esto no es reflexividad,
pero sí es una fuente de incertidumbre de los asuntos humanos. Otro elemento de incertidumbre es que entre los diferentes participantes se pueden tener distintos intereses, algunos de los cuales pueden estar en conflicto entre sí. Por ejemplo, en este caso tendríamos a los llamados insiders, que son personas que tienen información confidencial sobre los resultados de una compañía o decisiones cruciales como la recompra de acciones o OPAs que debido a sus posiciones y cargos pueden tener participaciones de acciones superiores al 10%. Tratando de comprender un poco más la teoría de la reflexividad, los economistas sufren del llamado síndrome de la envidia de la física, en donde han tratado de eliminar las dificultades relacionadas con el comportamiento del ser humano como el principio de incertidumbre, para inventar o postular alguna relación entre el pensamiento de los participantes y el estado actual de las cosas. Pues por un lado, Karl Marx afirmaba que las condiciones materiales de la producción eran determinantes, pero para Freud el comportamiento de las personas está determinado por impulsos complejos, de los que ni siquiera estaban conscientes las personas. Para Soros son absurdas las teorías de las expectativas racionales que sostienen que solamente hay una vista optimista del futuro. Tanto Popper como Hayek reconocen en sus famosos intercambios que las ciencias sociales no pueden producir resultados similares a la física. El principio de incertidumbre en las ciencias sociales y naturales necesitan desarrollar distintos métodos que deberían estar sujetos a distintos estándares. Para Soros, en la teoría económica no se debería esperar que se produzcan leyes universalmente válidas que puedan ser usadas de manera reversible para explicar y predecir eventos históricos. Esto implica que las decisiones de los inversores no se basan muchas veces en la realidad, sino en sus percepciones sobre la realidad, impactando los precios de los activos que posteriormente afectan las percepciones de los inversores y mediante el proceso de retroalimentación de los precios también inciden en estos valores. Esto implica que cada crisis, crash y burbuja tiene sus características y desenlaces particulares y únicos. De otro lado, esta teoría puede ayudar a definir algunos elementos a la hora de seleccionar un portafolio como son la observación y la experiencia, además de las creencias sobre las situaciones futuras, en donde Soros se enfoca bastante en la elección de las carteras. Soros en sus inversiones utiliza esta teoría y la relaciona con estrategias macroglobales. Algunos lo consideran un especulador a corto plazo, donde en sus operaciones algunas veces utiliza el apalancamiento, tanto en los mercados de acciones como divisas, apostando incluso en contra de algunas monedas, como por ejemplo en 1992 en contra de la libra esterlina, ganando más de $1.000 millones en un día. En 1997 Soros apostó en contra de la moneda de Tailandia, el Baht. Entre el 2013 y el 2014, Soros realizó otra gran apuesta en contra del yen japonés, donde ganó más de $1.000 millones. En estas operaciones Soros utiliza el principio explicado de reflexividad, en donde mediante grandes operaciones con fuertes sumas de dinero, él intenta influir en gobiernos, políticos, los sistemas bancarios y los operadores, para dirigir el mercado preseleccionado en cierta dirección. Esto se complementa con la publicación de información financiera en la prensa, permitiendo que pequeños inversores se sumen a la tendencia, alimentando el sentido de esta, para finalmente él conseguir su objetivo. Recuerda que en la descripción del video encuentras nuestro curso recomendado de inversión en bolsa de acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comparte el contenido en redes sociales y comenta. ¿Te parece que el precio de las acciones son influenciados por el principio de reflexividad? Ingresa a invertología.com para más información.